Pues vamos a comenzar, vamos a dar comienzo a este Haris, a la charla, y vamos a comenzar con una canción. Llegará. Muy bien. Comenzamos entonces este Haris dedicado a Dios y a la pobreza, titulado Dios es pobre, y comenzamos en esta primera comunicación con el título La humana pobreza, o la pobreza humana, como queramos poner el adjetivo, porque delante o detrás queda claro lo que venimos a decir, ¿no? ¿Cómo es la pobreza humana? ¿Qué tenemos que destacar? Voy a dar, señas, alguna seña de identidad de esta pobreza, porque no se puede con el tiempo profundizar más. Ese es mi papel. Y luego durante todo el Haris iremos desarrollando el tema que tendrá hilos, ¿no? muy importantes y muy profundos para entrar en ellos. Bueno, es alguien que viene, es jabón, me llama. Ay, Dios mío, esto se está grabando. Luego lo cortáis. Bueno, pues empezábamos quiero empezar con una pequeña introducción. La exhortación apostólica de L'Essité, como sabéis y como expresa en la misma introducción de la exhortación el Papa León, ¿no? Dice que está recogida, él ha concluido un texto ya escrito por Francisco como respuesta o como continuación a la anterior, ¿no? Este te he amado, que procede del Apocalipsis 3:9, ¿no? Lo que el Papa Francisco quería mostrarnos era cómo a la Iglesia, porque es un texto apocalíptico, a la Iglesia más débil es a quien le promete o a quien le confiesa un amor pleno, ¿no? Te he amado a pesar de tu debilidad, ¿no? Y obligaré, dirá, a que se postren delante de ti los pueblos. Se parece, como dice el Santo Padre, no se parece mucho al Magnificat, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, ¿no? Bueno, pues esta es una introducción que hace el Papa, que nos centra el texto como un texto heredado
pero en el que él incluye, como dice, algunas reflexiones y meditaciones y coloca, ¿no?, lo que él cree que debe decir, ¿no? En definitiva, era de este texto la contemplación del amor de Cristo a los más pobres y a los más necesitados. Esto es lo que viene a decir la Diles Irae, ¿no? Bueno, yo, después de esta introducción, me quiero centrar en un texto que también de él habla el Papa León, y lo uno con otro que a mí me sobrecoge siempre que lo leo en la liturgia, ¿no? Comienzo, por lo tanto, presentando estos dos textos que podéis luego ir a ellos, ¿no? Que es Génesis 3:3, del que habla el Papa, en el que el pueblo de Israel se ve asediado, esclavizado, ¿no?, por los egipcios, y gritan al Señor, y dice el texto de Génesis 3:3: he oído el clamor de mi pueblo, bajaré a ayudarles, ¿no? Bajaré a liberarles. He oído el clamor de mi pueblo. Y el Salmo 70, estos dos textos para iniciar, ¿no? En el Salmo 70 dirá: yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito, y me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos dos textos me parecía que tenían como una cierta igualdad, ¿no? Una resonancia muy similar. ¿Y por qué lo digo? Pues porque me hicieron pensar justamente en lo que significa en la Biblia la pobreza. Y son estos dos verbos. El primero, que Dios es un Dios que oye, es un Dios que tiene amígdala. La amígdala es ese órgano que existe en nuestro cerebro por el cual nosotros podemos oír. Y no solamente oír, sino alertarnos por lo que oímos. No lo tienen todos los animales, ¿no? Pero es un detalle de la evolución que nos alarmó ante el miedo, ante la necesidad del otro, ¿no? La amígdala, que no es esta amígdala de la garganta, ¿no?, sino del cerebro. Y por lo tanto Dios es un Dios que tiene oído y que oye, pero como dice el Salmo, Él se inclinó, ¿de acuerdo? Él se inclinó y escuchó mi grito. Y me recuerda el texto de Génesis: he oído el clamor de mi pueblo, bajaré. ¿De acuerdo? Éxodo 3:3. He oído el clamor de mi pueblo y bajaré. Bueno, ¿por qué quiero comenzar por aquí? Pues porque aquí se revela Dios como un Anawim. Anawim, la palabra Anawim significa los que están doblados. Los que están doblados. Por lo tanto, Dios se dobla, es un gesto de verterse, de acercarse, de inclinarse. Lo vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? En el lavatorio de los pies y en otros textos, ¿no? Con la adúltera, este doblarse va a significar esa postura que Dios va a querer que sea un atributo suyo, la inclinación, doblar la espalda, doblarse sobre alguien, verterse a alguien. Eso significa la pobreza, ¿de acuerdo? Como principio, ¿vale? Para que no nos metamos en ese tipo de pobreza fáctica, sino que verdaderamente, si el título de este Haris es Dios es pobre, Dios es un Anawim, realmente, es el que ha doblado la espina dorsal para acercarse al hombre, ¿no? Bueno, tened esa imagen, esos dos textos, ¿no? Y esa imagen de Dios, para romper esa imagen majestática, sublime, todopoderosa, omnipotente, ¿no?, que ama al pobre, ¿no?, y le da migajas, como muchas veces a lo mejor podemos hacer los seres humanos, y no doblar la espina dorsal. Vale, vamos a entrar en quién es el pobre. Voy a dar algunas características fundamentales de quién es el pobre, ¿de acuerdo?
Cuando empezaba a trabajar esto, me hacía esta pregunta: ¿se llegará a combatir definitivamente la injusticia, el sufrimiento, la precariedad de la vida? Y me dije a mí misma: difícilmente creíble. No lo creo. No creo que se llegue a combatir. Que se llegue a erradicar. A combatir, sí, es la misión, combatirlo. Erradicar no creo. Por lo tanto, el Evangelio de Jesús, cuando Jesús dice: a los pobres los tendréis siempre con vosotros, no dice nada más que una verdad como un templo. ¿De acuerdo? La pobreza siempre estará. Bien. Primera característica: el ser humano, como ser siendo, es decir, ser que ha sido creado, en su estructura está descrito como estas tres palabras fundamentales: como necesidad, como sentido y como actuación. ¿De acuerdo? Es decir, el ser humano, estas notas del ser humano se podrían describir de este modo, más sencillo, para que luego incluso podamos entrar en un diálogo si es que nos ha tocado, ¿no? O nos ha dicho algo. Lo primero, el ser humano es sapiencial, es un ser sapiencial, es un ser que se sabe y se sabe con otros que le saben. ¿De acuerdo? Esto es importante. Segundo, el ser humano vive en el tiempo y espera en el tiempo a ser quien es. Por lo tanto, esa espera es un acto de libertad. Si quiere, no espera. Y es un acto de necesidad. Quiere ser, está llamado a la vida, está llamado a ser una posibilidad y tiene también necesidad de ser. Y necesidad de ser, lo digo ya, no le compete solo a él, le compete a otros. Ese acto de espera para ser es lo más propio del ser humano. Ese acto de espera no es una pasividad inconsciente, es una espera de algo que le hace ser quien ha de ser, ha de esperar. ¿De acuerdo? Pero si es capaz de esperar es porque sabe que algo es para mejor. Y aquí viene el nudo gordiano de la pobreza. Las esperas del hombre revelan necesidades. ¿De acuerdo? Es una descripción a lo mejor que os suena un poco extraña, ¿no? La espera del hombre revela necesidades. Y aquí radica el principio de pobreza. ¿Podemos esperar? ¿Será cubierta nuestra necesidad si esperamos? ¿Tengo tiempo de esperar un estado mejor o no tengo tiempo? ¿Tengo tantas necesidades que no hay posibilidad de satisfacerlas? ¿Me entendéis, no? Dicha espera del ser humano, que es propio del ser humano esperar, es la clave de su condición de libertad. Por ello no se entiende la necesidad como un sistema de dependencias, sino que se entiende como un sistema de esperas. Por tanto, la naturaleza libre se sabe a través de la necesidad, se espera y se busca a sí mismo en el siguiente, en lo que va a ocurrir, ¿no? Esas esperas, todas, marcan las necesidades. La pobreza no es una definición ni un componente del ser de la persona. La persona no es pobre. La pobreza no forma parte de la definición de lo que somos. Otra cosa es que la persona esté en esa situación de pobreza. La pobreza es una situación estructural, dinámica, que afecta, implica, condiciona, pero no la define. Lo que podemos dejar como propia definición es que la persona no es pobre, pero tiene necesidades para ser. Y su ser persona ha de tener un sentido tanto en cuanto esas necesidades queden cumplidas. ¿Entendéis esto? Perdonad. ¿De acuerdo?
Entonces la pobreza, o si queréis, perdonad, ¿qué me ha pasado? Abundamos más en ello, ¿no? Pero cuando hablamos de pobreza, posiblemente vamos a los hechos fácticos. Pero quizás lo que más nos define no es la pobreza, es la necesidad que tenemos, las muchas necesidades que tenemos para ser. Y si carecemos de esas posibilidades, ¿no?, las necesidades se convertirán en pobrezas y carencias que no nos permitan ser. ¿De acuerdo? Es como un niño que nace. No podemos decir, el niño es pobre. No, el niño es necesitado. Y si le faltan las condiciones de esa necesidad, no es posible la vida. No es posible la vida. Cuando no es posible la vida, porque las necesidades no se cumplen, entonces esa vida carece de sentido. Es decir, no sabe dónde va. Va hacia la muerte. Hemos perdido el sentido para lo que estaba hecha la vida, que era para vivir. Al no cumplir sus necesidades, se pierde el último sentido de esa existencia, que era vivir. ¿Me comprendéis? Vale. Bien, la Real Academia Española, la RAE, dice que pobre, en su primera acepción, es necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Y etimológicamente, según el breve diccionario de Joan Coromines, ¿no? Coromines, que es, me parece que es lo que hemos casi estudiado todos los que hemos estudiado lingüística, ¿no?, acierta todavía más, ¿no? Dice que la palabra proviene de pauperis, pero pauperis no solamente significa necesidad, sino, dirá Coromines, viene de paucus, poco, y de parire, engendrar. El pobre, efectivamente, en su rasgo, es el que no puede engendrar, el que no se puede esperar nada de él. Esa es la clave de la pobreza. Lo da Coromines. El pobre es aquel que no tiene nada que darnos. Dice el Evangelio, el que no te puede pagar. Lo explica así, el que no te puede pagar. ¿Vale? Y cuando dice no te puede pagar, no te está hablando de un asunto de dinero, sino que es que no tiene nada que dar. Por eso la sociedad no lo tiene en cuenta, porque no revierte. Eso ya lo hablaremos, ¿no? Pero quedamos con esto, con este paucus parire, ¿no?, donde estas dos palabras conjuntadas y bien mezcladas, ¿no?, convierten la palabra en aquel que no puede engendrar, ¿no? Una aproximación también a este término podría quedar como una situación, esto ya también de ello habla el Papa, una situación forzosa o voluntaria, permanente o temporal, de debilidad, de dependencia, de humildad, caracterizada por la privación de medios, cambiantes según las épocas, las sociedades, relativos al poder, a las consideraciones sociales, dinero, fuerza, influencia, ciencia, calificación técnica, honorabilidad de nacimiento, vigor físico, capacidad intelectual, libertad y dignidad personales. Todo eso significa pobreza. ¿De acuerdo? Todo eso es mucho más amplio que tener hambre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es más, el pobre o los pobres son objeto de la solidaridad social institucionalizada, del estado de bienestar. Y en otros casos, ¿no?, una solidaridad paternalista, donde el Estado cubre todas las necesidades de ese pobre. ¿De acuerdo? Pero eso no nos deja en un estado de igualdad. Todavía recalca más todas esas pobrezas. ¿Entendido? Todas esas pobrezas. Cuando nosotros decimos que a los pobres les damos un jamón en Navidad o les damos tal, está muy bien, no digo que no, pero eso no es acudir a una igualdad. Eso es volver desde arriba a dar una limosna. ¿Comprendido?
porque él no va a poder hacerlo. Esto que nos decían, ¿no? Cuando éramos muy jóvenes. No le des un pez, enséñale a pescar, que me parece que es un adagio chino, ¿no? Pues es verdad. ¿Entendido? Nosotros acudimos a la pobreza con solidaridad, pero ese no es el medio, ¿no? Ese no es el medio. Apuntadlo también, ¿de acuerdo? Porque una de las preguntas que van a salir de aquí va a ser ¿cómo miro yo al pobre? Para mí, después de lo que os he descrito del pobre, ¿cómo le miro yo? ¿Qué veo en un pobre? ¿A quién veo en un pobre? ¿Qué hago por el pobre? ¿Qué es para mí la pobreza? ¿De acuerdo? ¿O es simplemente los vagabundos que están, o hay otras pobrezas? Vale. Yo quiero poneros ahora un vídeo que es de una mujer que la admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, la verdad, casi desde que era joven, que es Adela Cortina, ¿no? Que a lo mejor la conocéis, ¿no? Cuando habla de aporofobia, es un vídeo de 2 minutos, pero habla de un término, no lo pongas hasta que no te diga. Me apagas la luz para que lo vean bien aquí. Son 5 minutos. Espera, no lo pongas todavía. Espero que se vea bien, si no habría que bajar aquello, pero vamos a dejarlo. Bueno, lo próximo que yo quería hablaros es de el rechazo al pobre. Vamos a ver si se ve. Si se ve, lo más importante es que se oiga. Y si la conocéis a esta mujer, os invito a que la veáis, ¿no? Ya es mayor, ya es muy mayor, pero ha sido una persona que pertenecía al Opus, ¿no? Y ha sido, ella misma lo dirá, una de las personas más influyentes en ética en España. Soy Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política. He escrito varios libros, ¿Para qué sirve realmente la ética? Y Aporofobia, el rechazo al pobre. Me gustaría que explicaras un poco qué es la aporofobia y cuál es su contenido, ¿no? ¿De dónde? Y yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, ¿pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta y sin embargo tiene mucha influencia. Afortunadamente en 2017 pues se creó la palabra y pertenece al diccionario de la Real Academia. Ahora mi empeño es el de intentar que se universalice y esté en los diccionarios de todas las lenguas del mundo, porque la única manera de darse cuenta de que algo existe, la única manera no, pero una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre. ¿Y qué tiene el pobre para que se le tenga rechazo? Claro, la pobreza se invisibiliza. Era por lo que era importante que también por lo menos hubiera una palabra para este tipo de fobia, que es igual que las otras. Nos gusta estar con los que son como nosotros, etcétera, que esa sería la raíz de la xenofobia, con los que hablan como nosotros, porque a lo largo de la formación del cerebro en el periodo de la evolución nos fuimos haciendo con los de nuestro propio grupo, frente a los de los grupos extranjeros, etcétera. Pero luego hay un paso más que a mí me parece muy importante, y es que los seres humanos somos lo que se llama animales reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y por eso la raíz de nuestra sociedad es el contractualismo.
Vivimos de yo estoy dispuesta a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos, yo estoy dispuesta a dar mis clases con tal de que después me paguen la nómina, yo estoy dispuesto a... Es ese dar y recibir, y vivimos en la sociedad del intercambio, del contrato, del pacto. Pero ¿qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante que dar? Que ofrecer, claro. Que no pueden dar nada en intercambio. Y estamos acostumbrados a hoy por ti, mañana por mí, etc. Y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Por eso la palabra aporofobia viene de aporos, que es pobre en griego, y fobeo, que es temor, recelo, y es el rechazo al pobre que, a mi juicio, tiene una base cerebral y por lo tanto es universal, porque frente al que no puede darnos nada interesante a cambio, o eso creemos, lo que hacemos es ponernos en guardia, rechazarlo y dejarlo de lado. ¿Y educativamente cómo podemos trabajar para Pues educativamente, primero hay una excelente noticia, y es que el cerebro es plástico. El cerebro es plástico y esa es la base de la educación. Podemos cambiarlo, podemos forjarnos nuestro propio cerebro, nuestro propio carácter, nuestras propias tendencias y predisposiciones. Y en ese sentido es en el que creo que en la educación hay una tarea impresionante. Porque lo que es claro, entre muchas otras cosas, es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente. La aporofobia es excluyente. No puede haber una sociedad aporófoba y a la vez democrática. Y sin embargo, todas las sociedades que conozco son aporófobas. A las chicas jóvenes eso les parece verdaderamente llamativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por eso me parece que la educación tiene mucha tarea. Entonces, bueno, yo creo que la aporofobia en ese sentido es un tema con el que hay que acabar, y no solo es educativo, sino es institucional. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro. Me parece que son 5 minutos de oro. El programa es 1 hora y 20, me parece, entera, hablando de la cortina, ¿no? Si lo podéis ver, vedlo, porque tiene un fondo estupendo. Fijaos que ella, la primera vez que dice esta palabra aporofobia, se le echa el mundo encima, son los años 90. Yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba ya en el convento, ¿no? Es la primera vez que sale la palabra y no se acepta. Y tarda el diccionario de la academia hasta el 17 en aceptarla. Pero esta constancia, ¿no? Es decir, ¿por qué rechazamos al pobre? ¿Por qué le invisibilizamos? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué no es de los míos? ¿Por qué no me tiene nada que dar? ¿No? Esto es un poco la evolución, ¿no? En esta sociedad, como ella explica, del contrato social. Yo te doy, tú me das, ¿no? Y si no me das, esta amor de gratuidad no existe, ¿vale? Bien, retenerlo ahí porque son cosas que me parecen muy importantes para este tema, ¿no? Que la Iglesia ha propiciado desde siempre, que yo no voy a contar aquí la historia de la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia y el amor a los pobres, desde el Evangelio, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es un aguijón para la humanidad, pero sobre todo para los que creemos, para la fe, ¿de acuerdo? Fijaos lo que dice la Dilesi ¿no? Contra este rechazo del pobre. Dice el Papa: lo primero que teníamos que hacer era reconocer en el pobre a Cristo, y para ello se necesita el contacto con los desfavorecidos y vulnerables, que es una forma fundamental de encontrarnos con el Señor en la historia. Todo lo que hiciste se llama el contacto. Dirá, ir más allá de la caridad. La exaltación va más allá de la mera amabilidad humana, la caridad ocasional, sino pidiendo un compromiso, la Dilesi un compromiso de amor encarnado que se traduzca en acciones concretas, ¿de acuerdo? Incluyendo la esclavitud, la enfermedad, las mujeres. Luego voy a decir una lista. Dirá, luchar contra las causas estructurales de la pobreza. Los cristianos deberíamos abordar las estructuras de pecado, ¿vale?
Es decir, no quedarnos simplemente y verlo de lejos, ¿no? Para exigir el qué, pues un cambio sistémico, porque si no... Los pobres, tenerlos como protagonistas en la vida, ¿de acuerdo? No son pacientes, sino son agentes activos de evangelización y de renovación. Y dirá esta palabra: dejémonos evangelizar por los pobres, quienes están en el corazón de la Iglesia, ¿vale? Y luego él hablará de la pobreza material, moral y espiritual. Y dirá que de las múltiples formas de pobreza, incluyendo la material, moral, tal, la más importante es la poca atención espiritual que tienen los pobres. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos si esto es tumbativo, ¿eh? Porque no te está diciendo vayamos al hambre, tal. Entre todas las múltiples formas de pobreza, pues la más seria es que al pobre no se le atiende espiritualmente. Y dirá también, hará una llamada a vivir una fe inseparable del amor y el servicio a los necesitados. Recuerdo una anécdota que nos pasó en Roma con un sacerdote romano, alguna vez lo he contado, que este sacerdote, en su parroquia había un grupo, pero muy activo, sobre los pobres, que iba todas las noches a pasear por la ciudad y les daba bocadillos, hablaba con ellos. Bueno, un tipo, era un líder, un laico impresionante, que había conseguido pues un montón de gente que se esparcía por la ciudad de Roma. Y nació en una parroquia. El párroco nunca se sintió llamado a apoyar esta causa, hasta que una vez dijo este líder, ¿no?, este laico: oye, pero como no vienes, vente una noche con nosotros, por favor. Bueno, va este vestido de calle y tal y cual, empieza a dar bocadillos, a hablar con la gente, y uno de los pobres le queda mirando y dice: uy, ¿tú eres nuevo? Y sí, y además me pega que tú eres algo raro, y ¿no serás un sacerdote? Y dice: sí, soy sacerdote. Deja de darnos bocadillos, ponte en esa esquina y confiésanos, por favor. Y me pasé todas las noches confesando. Ya cada vez que voy con el grupo, ellos empiezan a dar bocadillos, yo me siento en un lugar y los pobres vienen, se confiesan, hablan conmigo, me piden un consejo. ¿Tú no estás dando un bocadillo? Haz el favor de sentarte ahí y confesarnos. La atención espiritual, ¿de acuerdo? Que el Papa va a ello. Y bueno, voy a terminar diciéndoos una lista de pobrezas. El grito de los pobres que tenemos que escuchar. Y veis que no hablo de nuestras pobrezas, ¿de acuerdo? Que las tenemos, porque van a estar incluidas, ya veréis. Pero recoged ahora esta lista. Y no voy a hablar de nuestras pobrezas cuando estamos tristes, cuando estamos que hoy no había comida, hoy nos faltó la calefacción, hoy me duele el dedo meñique del pie izquierdo, no del derecho, bueno, de los dos. Dejemos atrás, ¿de acuerdo? Eso que llamamos pobrezas de gente rica. Y cuando digo rica no me estoy hablando de dinero, sino de gente que en el fondo tiene todo y sus pobrezas suelen ser pasajeras. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a meter una lista en las pobrezas más urgentes, que son las que habla el Papa, la ONU, todos los grandes, ¿no? Y que hablan de las pobrezas humanas de hoy. La primera, en primer lugar, la infancia. Aumenta el número de niños y niñas que crecen en hogares pobres y en los que los adultos carecen de empleo. Una falta de atención enorme a la infancia. En la infancia, colectivos especialmente vulnerables, ¿no?, como son los niños y niñas inmigrantes, con alguna discapacidad, o en riesgo social o de etnias, ya hay muchas, ¿no?, que suman mayores desafíos. Imaginaos un niño que tiene además todos estos adjetivos, ¿no? Niño, inmigrante, down, paralítico, ¿de acuerdo? Y que encima es inmigrante, y encima es gitano, o fíjate, ¿de acuerdo? Esta, la infancia. Poned los ojos, en el rato que tengáis hoy de oración, poned los ojos en este grupo humano, ¿vale? Olvidaos de otras pobrezas, me refiero personalmente.
Segundo, la inmigración, que es otra cara de la pobreza, y la exclusión social. ¿De acuerdo? La falta de libertad más básica, el poder andar sin miedo por la calle, puesto que este miedo constriñe uno de los elementos más básicos, que además es instrumental para lograr, por ejemplo, un trabajo, para lograr comida. Las hermanas de Chicago, y aquí hay una hermana que nos lo puede contar, las hermanas de Chicago estas navidades han tenido que ir con una furgoneta, las hermanas y los hermanos agustinos, con una furgoneta a las casas. Nadie ha podido, mucha gente no ha podido ir a la parroquia a por algo, ha tenido que ir a las casas para que no salieran los inmigrantes sin papeles, porque como los pillaran, no solamente los llevan a la cárcel, sino que los exportan. Y nos contaban las hermanas, ¿no?, que había padres agustinos que se han hecho kilómetros en la furgoneta, kilómetros, para ir casa por casa, ¿qué te pasa? No sé cuántos tal, esta Navidad, tal. Que no es que lo hagan ahora, en Thanksgiving, sino que lo hacen continuamente, para que no salgan. ¿Me explico? Inmigración, exclusión. Mujeres extranjeras en las redes de trata con fines de explotación sexual, ¿de acuerdo? Inmigrantes también. Tercero, los working poor o trabajadores pobres, que son un fenómeno que ha llamado la atención ahora a las personas de nuestra civilización, de nuestra cultura, ¿no?, nuestras sociedades. Es decir, estos pobres instrumentalizados, porque pueden estar en Almería, en los campos de plástico, por un precio muy pequeño, ¿no?, en condiciones de vida, como hemos visto, terribles, ¿no?, y nadie pone el grito en el cielo, y están al lado de él las grandes playas y los grandes lugares de diversión humana, y hay ahí 5.000 personas, 6.000 como vimos, los jesuitas estaban cuidando de ellos, ¿no?, a todos los niveles, y no tenían ni agua, ni pan, ni nada, y hacinados, ¿de acuerdo? Los trabajadores pobres, a los cuales no se les da ni el mínimo, ¿entendido? Ni el mínimo. Cuarto, los hombres y mujeres desempleados de larga duración que vagan por las calles infravalorando ya su trabajo porque no son ya recogidos por nada ni por nadie, ¿no?, y acaban en una pobreza pues muy grande porque quieren trabajar, ¿no?, y sin embargo les echaron en una edad determinada y acaban con un riesgo grande de dignidad de vida, ¿entendido? Bien, a esto podríamos añadir muchísimos más, ¿no? El Papa hace una lista de todos los que de alguna manera estoy aquí buscando, ¿no?, porque me parece que nos podría, ¿no?, nos podría enseñar todas estas pobrezas que realmente son pobrezas, ¿no?, que son aquellos que no nos pueden pagar, que no tienen nada que darnos y por lo tanto los invisibilizamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad realmente, y en esto a lo mejor nos tenemos que hacer todos un mea culpa, ¿no?, donde se privilegia la fuerza, la salud, el bienestar, el dinero, la inteligencia, ¿no?, las capacidades, y todo lo demás, incapacidades, debilidades y tal, se dejan a un lado, ¿entendido? Es decir, todo este tipo de pobrezas, ¿vale? Pues hoy echad una mirada a estas pobrezas, añadid vosotros pobrezas, ¿de acuerdo? Y si queréis, meteos en alguna. Decid, pues para mí, por ejemplo, me he citado una pobreza que me parece ahora terrible, que es la ancianidad, la soledad de los ancianos, que no había sucedido nunca hasta esta sociedad, ¿no? Una sociedad que al anciano le hace estar en lugares de gran bienestar, pero a los cuales muchas veces no se les visita,
ni se acude a ellos, ni se les atiende espiritualmente. Hace 2 o 3 días yo hablaba con un anciano, ¿no? Y me decía, lo que más he hecho en falta, estoy mejor cuidado que nunca. Nunca he vivido en un lugar tan rico como este. Pero lo que he hecho en falta es que nadie se sienta a hablar conmigo de Dios, del Evangelio, de lo que necesito espiritualmente. Y esto sí que da pena, ¿de acuerdo? La atención espiritual a la ancianidad, ¿de acuerdo? Y la compañía, pero la compañía espiritual, ¿de acuerdo? Bien, hay muchas clases de pobreza, meteos en ello. ¿Entendido? Luego me gustaría que pudiéramos decir qué pobrezas veo y cuáles son las que a mí me hieren y qué compromiso tendría yo que hacer con esta pobreza y cómo lo hago, pero en mi propio, empezando por el radio más cercano, no sea que nos vayamos, como decía este profesor mío, ¿qué pasa que no vinieron a clase? Mire, es que tenemos una huelga porque los asturianos, los mineros asturianos, tal y cual. Y me dijo el profesor, señorita María, ¿usted ha saludado hoy a la que le ha tiqueteado el metro cuando ha entrado en el metro? No. Pues empiece por dar buenos días a los más cercanos. ¿Entendido? Empecemos por esas pobrezas que tenemos tan cerca, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos comprometemos? No un día, sino decir, esto es una constante para mí. Estas personas las vamos a visitar, estas personas tienen que venir a casa, estas personas tienen que estar seguidas. Me gusta mucho Perú. Perú tiene 500 familias pobres en el monasterio, registradas, ¿no? A las cuales les hacen seguimiento. Oye, ¿cómo va tu hijo? ¿Por fin tiene clase? ¿Le has llevado al médico? No sé qué, no sé cuánto. No le dan una bolsa, y adiós, una bolsa de plástico con 4 cosas. ¿Entendido? Que también lo hacen, sino al revés. Es decir, estas familias saben que pueden acudir a nosotros para contarnos lo que sea. Este es un compromiso, ¿de acuerdo? En una vida que no quiere dejar de ser evangélica. Bueno, no voy a hablar de lo que significa decir esto en una orden mendicante, ¿no? Y solamente ya termino con esto. La única riqueza del pobre, ¿cuál es? Pues la única riqueza del pobre es la esperanza. La esperanza. La riqueza del pobre es la esperanza. Y la esperanza requiere, ¿sabéis qué requiere? Esa confianza en seguir esperando, porque llegará un día alguien que me libere de esa pobreza. No hay esperanza sin una espera esperanzada. No hay esperanza sin una espera confiada. ¿Comprendido? Por lo tanto, la única esperanza que pueden tener los pobres la única riqueza es la esperanza. La pobreza en la actualidad tiene muchas caras, dice un escritor, pero la mayor de las pobrezas es perder la esperanza. Y entonces termino con un verso de Casaldáliga. Dice Casaldáliga, yo me atengo a lo dicho, la justicia, a pesar de la ley y la costumbre, a pesar del dinero y la limosna, la humildad para ser yo verdadero, la libertad para ser hombre y la pobreza para ser libre, la fe cristiana para andar de noche y sobre todo para andar de día. Y en todo, hermanos, yo me atengo a lo dicho, la esperanza. Pues la esperanza está en nuestras manos también. Pensemos en qué esperanza tengo en mi mano para ofrecérsela a qué pobreza de hoy. Pues con esto concluyo y os recuerdo lo que tenéis que hacer ahora. Yo creo que al principio os habéis saludado mucho, entonces si queréis ya vais directamente como una flecha, ¿no? Ahora, entrad en los textos evangélicos, en este Dios, Anawin, que dobla la espalda, ¿de acuerdo? Y dobla la espalda por humildad, por humillación, porque es pobre y también porque la dobla para dar, ¿entendido? Se dobla. ¿Ante quién os dobláis? ¿Ante quién vuestra vida se inclina?
¿no? Ante los grandes señores de la historia, ante los que no te van a dar nada, ¿vale? ¿Qué significa para vosotros ser pobre? Segunda pregunta, ¿no? Estas definiciones que os he dado son pocas y pobres, ¿no? Necesidad, tenéis necesidades, contaos a vosotros mismos qué necesidades tengo, cuáles son tus necesidades personales, ¿de acuerdo? Y luego la tercera y última pregunta, pon los ojos en una pobreza de hoy, en la infancia, en la mujer, en el inmigrante, en el débil, enfermo, anciano. Poned, hoy son nuestros protagonistas, ¿vale? Y termino con esto. ¿Sois capaces de ver detrás de todos estos que un día los llamaron los sobrantes de la tierra, ver a Cristo?